jóvenes, buenas tardes. Iniciamos la clase del día de hoy de Historia del Perú con el tema la conquista del Imperio de los Incas. Antes que veamos de lleno este tema, tendremos que ver algunos antecedentes que pasaron en Europa y en el mundo europeo y también en el mundo de América durante el siglo XV y comienzos del siglo XVI. El punto inicial para que se logre la conquista del Imperio de los Incas dentro del contexto de la historia peruana y al mismo tiempo dentro del contexto de la historia universal es el tránsito de la Edad Media a la Edad moderna. El punto inicial va a constituir el rompimiento del aislamiento europeo y su expansión, la solución a la crisis feudal mediante la expansión territorial. Ya se estaba dando antes del comienzo del siglo XVI, pero el punto que va a marcar la trascendencia de este asunto es el 31 de mayo de 1453. ¿Qué pasó allí? Los turcos otomanos toman la ciudad de Constantinopla, en aquel tiempo capital del Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente supervive 1000 años más que el Imperio Romano de Occidente. Roma cae en el 476, los bárbaros la conquistan y forman los diversos reinos que constituirían pues, las grandes monarquías posteriores durante la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Pero el Imperio Romano de Oriente se mantuvo con sus posesiones en África, norte de África, oriente de África, el Oriente Medio, costas de Palestina, lo que es actualmente Turquía, la meseta de Anatolia, la península balcánica principalmente, en cuya capital, la ciudad de Constantinopla o Constantinópolis, servía pues de metrópoli expansiva para estos lugares. Vamos a ver que con Justiniano en 1500 y tantos se expanden hasta la parte de Italia, pero para este tiempo ya habían perdido todas sus posesiones en el norte de África, en Oriente Medio, ¿no? Y solamente tenían casi un poco la península balcánica, nada más, y su capital Constantinopla, hoy llamado pues Estambul o Bizancio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, jovencitos? Cae la ciudad en manos de los turcos maometanos o otomanos y se cierra la ruta de viaje hacia el oriente. Las rutas comerciales hacia el oriente llegaban del mar Mediterráneo, oriental u occidental, hacia el Bósforo, hacia el mar Negro que estaba en Constantinopla. Entonces tenían que pasar forzosamente por allí, inclusive las de tierra, para poder avanzar por el oriente más lejano, ¿no? Lo que es ahorita los territorios de Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kazajistán y Uzbekistán, ¿no? Que es prácticamente la parte norteña de lo que es el territorio ruso, ¿no? La parte norteña de Siberia, ¿no? Todo ese viaje de Samarcanda hasta pues, Mongolia, ¿no? Son casi cerca de 2.500 a 3.000 kilómetros en línea recta para llegar hasta China y comerciar con China las especias y los adelantos que tenía en aquel momento el mundo chino, ¿no? La sociedad china. Entonces, al cerrarse esa ruta, pues, ellos trataron de idear las posibilidades para poder viajar hasta la India o hasta la China sin necesidad de pasar por ese territorio que ya estaba en manos de los turcos, que era prácticamente imposible atravesarlo, ¿no? Porque ellos querían más bien expandirse y conquistar Europa. Vamos a verlo eso en el caso de que las monarquías europeas luchan contra ellos, principalmente la de España con Carlos V, ¿no? Luchan contra ellos en el Mediterráneo
de 1453 en adelante, el mundo ya no sería pues un mundo focalizado en la cuenca del mar Mediterráneo, sino se expandiría por ambas direcciones, norte y sur, este oeste, por el lado europeo. Entonces vamos a ver que el primer continente que ellos van a explorar fuera de sus tierras sería en este caso pues África. Ustedes saben que África limita o está separada de Europa por el mar Mediterráneo. Entonces, un papel importante van a jugar los países costeros, principalmente España y Portugal, las primeras potencias del siglo XVI, ¿no? Potencias tempranas coloniales de aquella época. Entonces, vamos a ver cómo el joven ascendiente al trono de Portugal, el príncipe Enrique, el navegante, ¿no? Construye pues un palacio cercano pues al litoral, ¿no? a la playa, y desde ahí su escuela en la ciudad de Sagres comienza a formar nautas para que ellos puedan pues internarse en la mar Océano y avanzar, ¿no? Que llegan hasta estos sectores, ¿no? Van llegando y llegan hasta este sector, ¿no? Vamos a ver que están influidos de alguna manera u otra también por los viajes que hicieron los españoles para tratar de llegar hacia la India. Entonces vamos a ver que el primero de ellos, observado en las obras, es Cristóbal Colón. Mire, todavía la fecha muy cercana a 1453, ¿no? Estamos hablando de 1492, ¿no? Este es el primer viaje de Cristóbal Colón. Parte en agosto, o sea, él presenta el proyecto a los reyes católicos. En aquel tiempo estaba Isabel I de Castilla y Fernando I de Aragón. Es decir, eran los reyes Castilla y Aragón que se unían para hacer más sólida la unidad del país, en este caso de España, ¿no? Y estos reyes católicos pues expulsan a los árabes que todavía habían quedado en el reino sureño de Granada, y los expulsan en enero de 1492, y entonces a partir de esa fecha hubieron varios exploradores marinos que presentaron sus proyectos a estos reyes para que les financien el viaje. Jóvenes, estos viajes de descubrimiento no fueron obra de azar en el sentido de que no fueron de aventura, fueron empresas bien dirigidas, solventadas económicamente, porque sabían ellos que iban a recibir pues la recuperación del dinero, inclusive más, ¿no? La riqueza y sobre todo el oro que ellos esperaban encontrar en los territorios que arribaban, ¿no? Por lo tanto, entonces Cristóbal Colón presenta su proyecto a los reyes católicos. Los reyes católicos lo aprueban y él se hace a la mar con 3 embarcaciones carabelas en agosto de 1492. Entonces vamos a ver que él estaba buscando una nueva ruta para llegar hasta la India y la China, pero no lo hace porque los vientos del hemisferio norte lo desvían en su ruta. O sea, él debió haber viajado para esta dirección y bordear las costas de África, pero los vientos lo llevaron para su lado sur-oeste, y eso está en concordancia con el movimiento de rotación de la Tierra. Cuando la Tierra gira de oeste hacia este, entonces se desvían los cuerpos hacia el oeste en su caída, ¿no? Entonces ese viento natural lo desvió a él. Entonces, ahora, no solamente desde el punto de vista de la rotación de la Tierra, sino también desde su posición geográfica. Él tenía que haber llegado en línea recta hacia las costas de Terranova, es decir, en el actual Canadá, o quizás hasta Estados Unidos en su parte norteña, pero no llegó allí, llegó más al sur. Y eso también se debe a que las corrientes marinas impulsadas por el viento obedecen ese factor del movimiento de rotación de la Tierra que vimos anteriormente. Entonces llega hacia la isla de Guaraní, que hoy se conoce, o que él le puso el nombre de San Salvador, ¿no?
él realiza 4 viajes, ¿no? Entonces, en esos 4 viajes, él llega a establecer que había llegado a la India, cosa que no era verdad, porque no conocía el lugar donde había llegado, ¿no? Había pues encontrado naturales, se llamaba indio, ¿no? Estoy en la India, estoy quizás en Zimbabue, ¿no? Confundió la isla de Japón con la isla de Cuba, ¿no? Llamada, creo, la isla Juana, ¿no? En honor a la hija de los reyes católicos que debía nacer. Entonces, en sus viajes colocan nombres pues, españoles a las diversas islas que iba descubriendo. Por ejemplo, la isla de Haití le llamó la Española. Vamos a ver que en sus viajes posteriores llega, incluso en el tercero de ellos, hacia las costas de América del Sur. Llega a toparse con las costas de Venezuela, ¿no? Llega hasta la isla Margarita, que queda frente al litoral de Venezuela, y hasta los llanos del río Vinóconas, en la desembocadura hacia el Océano Atlántico. Entonces, en el cuarto viaje, Colón ya llega a bordear las costas de América Central, es decir, las costas de Costa Rica y de la actual República de Nicaragua, inclusive de Panamá. Entonces, él muere sin saber que había descubierto un nuevo mundo, ¿no? Y Américo Vespucio, que es navegante y cartógrafo en los siguientes viajes de los siguientes exploradores, llega pues a elaborar un mapa adelantado de aquella época de las costas que había descubierto Colón. Por eso le llaman las tierras de Américi y posteriormente se dirían tierras de América, ¿no? Entonces, los siguientes exploradores, como Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, van a hacer este viaje, pero circunnavegando las costas de África. Bartolomé Díaz llega hasta este extremo que se llamaba Cabo de las Tormentas por la cantidad de peripecias que tenían los viajeros en esta zona sur de África, que hoy día corresponde al territorio de Sudáfrica, ¿no? Entonces vamos a ver que Vasco da Gama, al servicio del rey de Portugal, Juan I, realiza un viaje así, ¿no? Él realiza un viaje así, bordeando las costas, pero se interna en el Océano Índico, ese es el Océano pues, Atlántico, en el Océano Índico, y llega hasta Calicú. Calicú era una pequeña ciudad fundada por los europeos que daba nombre a la India, Calicú, ¿no? De ahí nacería Calcuta posteriormente, como fue la primera capital de la India, después pasó a Nueva Delhi. Entonces, llegaron aquí y posteriormente llegarían pues hasta China y hasta Catay, que es China, y Zipango, que llamaban a Japón en aquel tiempo, ¿no? Claro, ya habían llegado los europeos anteriormente por estos sectores, los viajes de Marco Polo y su gran idea llamada el millón, ¿no? Que era la forma de comerciar pues con los territorios de la China y del Japón, ¿no? Entonces ellos llegan allí por vía marítima y comienzan a establecer contacto comercial. Vamos a ver que tanto Bartolomé Díaz como Vasco da Gama van a circunnavegar el África y posteriormente va a ser esto zona colonial también, ¿no? Tanto de portugueses como de españoles. Entonces, con estos antecedentes ya se podría hablar de que se llegó a América Central, ¿no? Y se va a establecer pues un territorio fijo allí, ¿no? Entonces los españoles se establecen en una zona llamada Panamá, ¿no? Ahí está. Y de ahí venían ya pues acá el territorio ya de lo que le llamarían posteriormente tierra firme, ¿no? Ahí está. Mire qué interesante, ¿no? ¿Por qué le hago el dibujo así? Porque ahorita va a venir la explicación acerca de este término, ¿no? Acerca de esta consideración. Bueno, no me da tiempo todavía para hablar un poquito del viaje de circunnavegación, pero veremos esto, ¿no? Los españoles llegan a esta zona, se establecen aquí, territorio de Panamá, pero fundan
una pequeña ciudad llamada Santa María la Antigua, que sería la ciudad más anterior a la ciudad de Panamá. Santa María la Antigua. Y después vendría Panamá. Ahora, ¿por qué he hecho esta figura así, jovencitos? Supongamos que este es el océano Atlántico y este es el mar del sur de Panamá, como se conocía en aquel tiempo, y después se llamaría Océano Pacífico. Acá quedaba pues la zona que se adentraba a tierra y que constituía en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de 1500 aproximadamente, constituía una pequeña rada, ¿no? O un pequeño golfo, si usted lo quiere llamar, esta rada o golfo. Son términos geográficos que vamos a ver posteriormente y que son pues sectores de mar que se adentran a la tierra, ¿no? El golfo es más ancho, es más casi circular, la rada es esa, ¿no? Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos llegaban con su barquito y pues comerciaban acá su zona de civilización, pero ellos veían que querían expandirse más y descubrir más territorios, entonces tenían que viajar hacia acá. Pues, ¿qué iban a hacer? Como en ese tiempo no había maquinaria, usted sabe que había pico y pala nada más para los europeos, las máquinas posteriormente se inventan, era brazos el trabajo, entre comillas industrial. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban con el barco acá al puerto de Panamá, ahí está, ¿ven? Y desembarcaban toda la mercadería, chévere pues, ¿no? Pero después, ¿cómo le iban a llevar para acá y si querían viajar para acá? Pues tenían pues que transportar la mercadería hasta acá y también desarmar el barco, pieza por pieza, también llevarlo hasta acá el barco, hasta el otro lado de la costa, porque no había pues entrada acá. Esta parte que posteriormente se construyó el canal de Panamá, estamos hablando de ese tiempo, pues es el siglo XVI. Recién el canal de Panamá se terminó en el siglo XX. Comienzos del siglo XX se terminó el canal de Panamá. Tuvo que hacer a maquinaria. La primera empresa fue francesa que dejó por los problemas políticos tan terribles que tuvo Francia, que en un momento lo vamos a ver, ya lo hemos visto en parte. Los ingleses lo asumieron, que era la primera potencia mundial del siglo XIX, pero posteriormente se descuidaron y lo dejaron. Entonces, como Estados Unidos estaba asumiendo un papel de potencia rectora en América y pues papel de hermano mayor de todos los países americanos, independientes a partir de 1810, 1820, entonces comienza con su maquinaria a construir el famoso canal de Panamá, que ya lo conocemos aquí, para no hay problema. Los barcos pasan en el siglo XX así, pero en el siglo XVI no había eso, pues. En el siglo XVI tenían que desarmar el barco y transportarlo pieza por pieza hasta el otro lado de la orilla, la costa del canal, para poder pasar. O del istmo, mejor dicho, del istmo de Panamá, para poder pasar y seguir su viaje hacia el sur. Por eso los viajes demoraban semanas y hasta meses, ¿no? Imagínense usted, ¿no? Bueno, entonces ya ellos estaban pues totalmente convencidos de que tenían que explorar esos territorios, ¿no? Entonces vamos a ver que establecen una especie de colonización en un territorio llamado Tierra Firme, que es la parte norteña de la actual República de Colombia, ¿no? Límite con Venezuela, la famosa Tierra Firme. Muy bien, entonces vamos a ver pues de que ellos envalentonados o alegres por esa idea de descubrir nuevas rutas y de encontrar rutas que estuvieran ricas en oro, pues, ¿no? Para que ellos pudieran llevar la riqueza de la que tanto se hablaba. Entonces ellos inician estos viajes, ¿no? Antes de continuar esta explicación, quisiera decirles una aclaración, jóvenes. Entre 1519 y 1521 se llevó a cabo el viaje de circunnavegación de la Tierra. ¿Quién lo realizó, profesor?
lo realizó Fernando de Magallanes y lo culminó su lugarteniente Juan Sebastián Elcano, ¿no? Ellos circunnavegaron el mundo, partieron pues desde España, atravesaron todo el océano Atlántico en dirección transversal por el sur, llegaron pues hasta lo que es hoy día el estrecho de Magallanes, el Cabo de Hornos, en el límite sur entre Chile y Argentina, ¿no? La conocida Tierra del Fuego. Entonces fue un viaje lleno de penurias, por eso hay tempestades terribles. Imagínense, los barcos eran de madera. Entonces ellos ya perdían soldados, perdían gente en el viaje, y hasta un barco quizás, y después de muchas penurias logran arribar hacia el Océano Pacífico. Lo llaman así porque ya era muy tranquilo en comparación con el Océano Atlántico, al menos en ese sector del Atlántico. Entonces, atravesar el Océano Pacífico en toda su extensión sur y llegar hasta las islas de la Polinesia no es fácil, jóvenes. Es un viaje que demanda cantidad de tiempo, y no solamente eso, les demandaba pues también alimentos y la salud de los tripulantes. Fueron perdiendo barcos, zarparon 5, y cuando llegan a la isla de Mactan, en el archipiélago de las Filipinas, Magallanes pues sostiene un combate con los naturales porque quería desembarcar pensando que ya pues estaba llegando a una tierra donde podía pues establecer un contacto, ¿no? Ni siquiera fundar una ciudad. Entonces los naturales eran muy hostiles. Entonces muere allí Fernando de Magallanes, y también pierden pues la vida varios soldados, ¿no? Van perdiendo más gente todavía, y varios barcos también. Y continúa el viaje su lugarteniente Juan Sebastián Elcano. Entonces él ya comienza a atravesar el viaje de regreso por el sur de la India, ese es el Océano Índico, y viaja en sentido inverso a lo que vimos hace un rato, ¿no? De Vasco da Gama, y sube por las costas del litoral del África y llega hasta España, ¿no? Llega, ¿no? Y solamente llegaron, de los 275 tripulantes, llegaron solamente 18. Solamente llegó un barco de los 5 que partieron, el buque Victoria, ¿no? Pero esa hazaña de dar la vuelta alrededor del mundo era la primera vez en la historia de la humanidad que el ser humano hacía un viaje de exploración y comprobaba la felicidad de la Tierra. Nada que la Tierra era pues plana y se caían los barcos en un determinado borde. No, mentira. La Tierra era pues esférica, era en algunos casos, por lo menos, redonda, ¿no? Entonces, ese viaje de circunnavegación de la Tierra fue una hazaña extraordinaria. Para aquel tiempo fue lo máximo, jóvenes, comparable con, por ejemplo, el viaje a la Luna, ¿no? ¿Cuándo fue el hombre a la Luna? Y llegó el 20 de julio de 1969. Ahí está, ese día llegó el hombre a la Luna. Y desde la Luna tomó fotografías de la Tierra, comprobando totalmente de que es esférica, pues. En cambio, esta prueba ya no había nada también, ¿no? Hernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, sino que por la diferencia en el tiempo, para nosotros lo vemos como algo que ya sucedió, ya pasó y nada, ¿no? Pero imagínense ustedes en esa época, ¿no? Entonces, envalentonados, digo, estos personajes, ¿no? Y con el financiamiento de la corona, tanto de España como de Portugal, principalmente de España, vamos a ver que hay un personaje llamado Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa, que incluso fue pues alcalde de Panamá, la ciudad de Panamá, y su vecina se llama Chagres. Entonces hace una expedición y descubre el mar del sur, es decir, el Océano Pacífico. ¿Qué año? 1513. Ya para aquel tiempo él ya se iba pues adentrando en esos territorios, ¿no?
ya comenzó a tener intereses por territorios chinos. ¿Por qué nos interesa eso? Porque aquí estaba el reino de los chichas, pero más al sur estaba el imperio incaico. El imperio de los incas sí era para considerarlo. ¿Por qué? Porque los pueblos vecinos decían que ese pueblo abundaba en oro, metales preciosos y una economía enorme, ¿no? Satisfaciente las necesidades de todos sus pobladores, lo cual despertó la codicia de los conquistadores, de los españoles. Entonces vamos a ver pues que Balboa consigue la autorización del gobernador de Panamá, Pedrallas, no Pedro Arias. Esa es información, por si acaso jóvenes, ¿no? Pero él no llegó pues a conquistar el territorio, llegó a explorar totalmente el territorio, ¿no? Y lo hace pues su sucesor Pascual de Andagoya. Pascual de Andagoya llega al territorio, ¿no? Al territorio de los chichas en el norte de Colombia, actual Colombia, ¿no? En una zona llamada Oaxaca. Entonces, ahí que hace, en una anécdota de aquel tiempo, él establece de que Andagoya, de que sus soldados estaban pues un día disputándose monedas de oro, ¿no? Y había unos indios súbditos del cacique Comagro, ¿no? Y su hijo de él, Panquíaco, estaba mirando, ¿no? Y les decía: ustedes cristianos, ¿por qué se pelean por tan pocas cosas? Este oro no está comparado con el reino que está al sur del Virú. Este territorio es el Virú. Al sur del Virú hay un reino rico en oro, le llamamos Dabaile, decían ellos, ¿no? Rico en oro. Entonces eso despertó su curiosidad grande, ¿no? Y un lugarteniente pues de Andagoya, y también había sido pues de Balboa, era un tal Francisco Pizarro, ¿no? El lugarteniente del barco que dejaba, ¿no? El segundo de a bordo, el capitán segundo, ¿no? Que veía a los soldados y veía el manejo de cómo era para reclutar gente, llevar barcos, cómo explorar las zonas, ¿no? Francisco Pizarro. Y no como pinta pues la leyenda de que fue un hombre pobre, iletrado, que criaba puercos. Eso es una mentira, jóvenes. Es un cuento. El hombre tenía profesión, capacidad, tenía buenas relaciones, tenía una profesión que era ser marino, y con ello podía iniciar el proceso de la conquista. Además, no es solamente una persona, sino son un grupo humano grande para poder pues realizar ese proceso de conquista. Tal como le dijo Panquíaco: ustedes quieren conquistar ese imperio o ese reino, necesitan ser más en número. Son muy pocos, ustedes tienen que tener un ejército enorme, porque ellos son bastante gente y pelean crudo. Esos territorios ubicados al sur del Perú. Entonces, en su información jóvenes van a venir la descripción de los 3 viajes de Pizarro. Entonces, en el primer viaje llega solamente hasta una determinada localidad llamada Puerto de Hambre, que después le llaman Pueblo Quemado. En el segundo viaje se interna hasta la Isla del Gallo para ver los acontecimientos que pasaron allí, está todo documentado en su información. Y después llegan hasta las costas de Tumbes, donde utilizan una balsa con indios. Entonces Pizarro, ya enterado y con pruebas fehacientes, viaja a España, y en España realiza un contrato con los reyes de aquel tiempo, ¿no? Con el rey, Carlos V de España. Entonces, ¿qué sucede? Antes de eso estaba Juana y Felipe el Hermoso, ¿no? Los reyes católicos. Entonces, ¿qué hace? Hija de reyes católicos y descendiente también, ¿no? La corte europea, príncipe de Francia, Felipe el Hermoso. Entonces, ¿qué sucede? Le financian el viaje para poder conquistar el imperio de los incas, ¿no? Ya se celebra el contrato de Panamá entre Pizarro, Almagro y Luque, ¿no? Entonces, con esa expedición de armada llegan en el tercer viaje hasta pues las costas de Tumbes, avanzan y fundan una ciudad cercana a Tancarará.
Angaragara es el nombre antiguo, pero el nombre que le pusieron los españoles se llamó San Miguel de Piura, ¿no? Estamos hablando ya de los meses de octubre de 1532 y se adentran hacia la sierra pasando mil peripecias hasta llegar a Cajamarca el 15 de noviembre de 1532. Eso está, jóvenes, en todo está detallado en su información de historia del Perú, ¿no? E incluso ustedes van a ver un par de hojas así sobre lo que es en ese momento se estaba llevando la guerra civil entre Atahualpa y Huáscar, ¿no? Ya había muerto Huayna Cápac, designado por Inancuyochi, pero la viruela se lo llevó a los dos. La viruela azotó gran parte del territorio del Imperio Incaico, fue una epidemia fuerte, que azotó la parte norte del Imperio Incaico, y entonces ya para aquel tiempo en que llegaban ya los españoles a las costas, ya prácticamente se estaban llevando a cabo las últimas batallas entre Huáscar y Atahualpa, favorables pues a Atahualpa, ¿no? Atahualpa en ese momento estaba viajando, si no me equivoco, de Huamachuco hasta la meseta de Bombón, ¿no? Es lo que es actualmente el departamento de Junín. Entonces ahí se entera la llegada ya de hombres blancos, barbudos y con caballos, ¿no? Entonces ahí él viaja hasta Cajamarca para encontrarse con ellos, ¿no? Entonces lo que hablaban del retorno de los Viracochas, él estaba pensando que era eso, ¿no? La nobleza del Cusco también se estaba enterando ya de a poco de eso y pensaban que venían sus salvadores, ¿no? Usted sabe, la matanza que hizo Atahualpa en Cusco fue terrible, eso está documentado por si acaso jóvenes en su información que les estamos dando aquí en clase, ¿no? Que estamos mandando. Entonces, al día siguiente, pues, Atahualpa es capturado, ¿no? El 16 de noviembre de 1532 y se hace toda una negociación política sobre él. Entonces, jóvenes, antes de concluir esto, les quería decir esto, jóvenes. Ustedes lo van a ver incluso la caída del Cusco y la toma del Cusco por parte de los españoles, no su información. La tareita para ustedes va a consistir en esto, jóvenes, en que ustedes me tienen que poner en una hoja, ¿no? Una sola cara. Entonces la tarea va a consistir en que ustedes me tienen que presentar en una hoja, la carita, las causas de la caída del Imperio de los Incas y las consecuencias, ¿no? De esa caída. O sea, ¿por qué cae el Imperio de los Incas? ¿No? Y las consecuencias de esa conquista española. Gracias, joven.